El día de hoy vamos a hablar del fraude del turismo responsable. Mis primeros encuentros con el falso turismo responsable se dieron hace muchos años atrás en Perú, mientras viajaba por las sierras y encontraba cada vez más y más ONGs. Me encontraba con muchas empresas millonarias bajo la falsa fachada de ONGs que pretendían ayudar a las comunidades y lo único que hacían era explotarlas para utilizarlos como adornos, para vestirlos más indígenamente, servir para las fotografías de los turistas y crear mercancía, crear artesanía para exportar a precios 10 veces mayores. Verás, muchas compañías hacen esto en países del tercer mundo. El turismo en África, el turismo en Latinoamérica. Muchos se ocultan detrás de la fachada de ONGs para tratar de ayudar, entre comillas, y lo que realmente están haciendo es explotar a la comunidad, explotarla económicamente y servirse de ella. Por supuesto, los artesanos trabajan, la gente local trabaja, pero sus productos están siendo vendidos en Europa a precios inimaginables que ellos nunca, por su cuenta, alcanzarían. Una justificación de los empresarios puede ser: si no fuera por mí, no estarían trabajando, no estarían vendiendo. Pero con este argumento de si no fuera por mí, no tendrían dinero, prácticamente se podría hasta justificar la prostitución. Verás, eso es precisamente lo malo de andar justificando todo con si no estuviera yo, ellos no tendrían dinero y estarían muriendo de hambre. Simplemente explotar a las personas no está bien. ¿Cuál es el verdadero fraude que hay detrás del turismo responsable? De repente tú también lo has visto, tú también lo has visto pasar, lo has visto suceder. No hace mucho caminaba yo por la puerta de un McDonald's y veía: por cada hamburguesa que nos compres vamos a donar tal cantidad a los damnificados del terremoto de Haití. Esto pasa muchísimo. Utilizar la tragedia ajena para hacer lobby, para hacer publicidad, para enganchar de esa situación y hacerte el bueno, dando la plata de los que donan a los damnificados. ¿Quién es el héroe? La marca, la que está en el medio. Esto se puede ver también en los conglomerados de grandes corporaciones que venden comida chatarra y después de varios años intoxicando a la población, abren su fundación para la salud. McDonald's, Vive, Come Sano, Coca-Cola, Fundación para la Salud. De pronto, justamente las marcas que venden más chatarra son los héroes que ahora venden y promocionan salud y bienestar a los demás con un mensaje de: hey, si consumes mi producto, hazlo inteligentemente y haz ejercicio. Este fraude lo puedes ver también en los falsos santuarios de animales. Existen en todo el mundo lugares donde llegan los turistas que no saben qué está pasando y de pronto se toman fotos con tigres completamente drogados, encadenados, con animales que no deberían estar allí, falsos santuarios en las selvas de Latinoamérica, en las selvas de África, falsos lugares que explotan nuevamente a otros inocentes. Muchos de ellos nuevamente se escudan detrás del argumento de: si no estuvieran con nosotros estarían muertos. Gracias a nosotros no están llegando a los cazadores y la plata que recibimos por la visita de los turistas se utiliza para su comida. Estamos andando ahí sobre una línea bastante delicada, bastante delgada, porque en algunos casos, ¿quién te dice que no puede hacer un argumento loable? Pero la gran cantidad de falsos santuarios de animales y verlo en persona, ver cómo esos animales están completamente drogados, es decir, tigres en Instagram al lado de personas, todo eso te evidencia qué es lo que está pasando detrás. Turismo responsable es otra etiqueta de marketing. Desgraciadamente es un lobby para muchísimas marcas. Turismo responsable es una manera de hacer sentir bien al consumidor de que si estás consumiendo determinada marca de productos, estás ayudando. Pero eso realmente no es una verdadera ayuda, es solamente hacer sentir bien tu ego, no es turismo responsable. Mi consejo personal, después de todo lo que he visto desde mi experiencia personal, es evitar el turismo responsable. Y estos son los consejos que te doy para lograrlo. Primero que nada, no te unas a ninguna asociación ni conglomerado de turismo responsable. Si quieres hacer el bien, si quieres ayudar,
Existen miles de maneras de hacerlo por tu cuenta sin necesidad de ponerte la camiseta ni el logo de ninguna marca. Número 2. Si es que te unes a algún grupo o alguna asociación de turismo responsable, pregúntate si harían lo mismo sin mostrar su marca. Consejo número 3. Piensa por ti mismo, por ti misma. Tú puedes hacer grandes acciones para ayudar, para mejorar el mundo, y es más noble, es más original y es más auténtico cuando nacen de ti, cuando esas ideas salen de tu cabeza, juntas grupos y llevan esto a la acción. Comer una hamburguesa, comprarte un polo, comprar etiquetas o brazaletes no va a mejorar el mundo, realmente. Otro consejo. No firmes nada, no te unas a nada, si esto al final es una manera de hacer publicidad. Simplemente estás engordando los aranceles, estás engordando las marcas, estás haciendo crecer al monstruo, estás dándole alas. Y por último, el más importante consejo, no seas un repetidor o repetidora de lo que se supone que es bueno. Hay muchas cosas. Cada cosa tiene sus circunstancias, su cultura, su entorno y tienes que evaluarla independientemente. No porque todos dicen que algo es bueno o una poderosa marca se pone al frente, significa que están haciendo lo correcto. Muchas gracias por ver este video, gracias por compartir, deja tus opiniones, deja tus comentarios. Yo soy Nelson Mochilero, conmigo será hasta un siguiente episodio. ¡Chao!